El día de hoy vamos a hablar sobre el Salmo capítulo 10. Este salmo es un salmo, eh, pues a veces difícil de leer, pero que cuando has estado en momentos de sentirte pequeña, de sentirte no vista, de sentirte angustiada, son salmos con los que creo que todas nos vamos a poder identificar. A partir del versículo 2 al versículo 11, David está hablando de esta gente malvada, de cómo se comportan, de cómo son los malvados, de cómo es que pareciera que en este mundo los malvados actúan sin ninguna consecuencia. Pareciera que los malvados prosperan en todo lo que hacen. Pareciera que los malvados está llena su boca de maldición, de mentiras, de amenazas, de violencia, y que siguen adelante y siguen caminando y siguen sin tener ninguna consecuencia. Pareciera que los malvados se aprovechan de las víctimas y muchas veces tú y yo nos hemos sentido como víctimas de esos malvados y muchas veces tú y yo hemos caminado entendiendo o creyendo o viendo como que Dios no hace nada. Como te decía, los salmos son momentos de debilidad del ser humano. Son momentos donde muestran los salmos la debilidad del ser humano, cómo el ser humano se muestra delante de Dios. Y aquí David es un claro ejemplo. David está aquí enseñándole, mostrando su corazón delante de Dios, el cómo se siente David. Se siente desamparado, David se siente angustiado, David se siente desesperado, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a escuchar mi clamor? Y no sé si tú te has sentido algún momento así, si tú en algún momento te has sentido que la gente se ha aprovechado de ti, que has estado a lo mejor trabajando o colaborando con algún malvado y esa gente pareciera que se ha aprovechado y tú los ves a ellos cómo prosperan, cómo les va bien y dices, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué yo estoy batallando con esto? Pero quiero que veas cuál es la condición en la que David eh, se movía qué era lo que David hacía ante esta situación. Porque David clama a Dios. Versículo 12 y le dice, Padre, levántate, levántate, Señor, y castiga a esos malvados. No te olvides de los indefensos. Primero David va y pone el terreno y le dice a Dios el cómo es que está viviendo con esta gente. Como te decía, desde el versículo 2 hasta el versículo 11 está diciéndole David lo que él puede ver acerca de esos malvados. Pero David no toma venganza por él. David va y clama a Dios y le dice a Dios lo que está sucediendo. Y el versículo 12 le dice, levántate, Señor. David confía en que es Dios el que se tiene que levantar. David confía en que es Dios el que lo va a proteger. Muchas veces tú y yo nos hemos sentido totalmente desamparados. Muchas veces tú y yo nos hemos sentido como que no importa lo que pase, pareciera que Dios no está ahí. Pero David está clamando para que Dios se levante y cobre venganza y ponga orden y ponga el control en ese lugar, en esa situación en la que está pasando David. Mira el versículo 14, la verdad es que me encanta este versículo. Dice, porque tú ves los problemas y el dolor que causan, los tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti y tú defiendes a los huérfanos. Aquí está poniéndose David en el lugar en donde él se siente. Él se siente ese indefenso que ha depositado su confianza en él. Él sabe de esos huérfanos que no han sido defendidos.
Y te digo, muchas veces tú y yo nos hemos sentido como esos huérfanos que no tienen quien los defienda. Pero David sabe perfectamente y tenemos que saber tú y yo el día de hoy que Dios ve los problemas y el dolor que causa, que los toma en cuenta y que Él va a confiar, Él va a castigar porque Él sabe quiénes han puesto su confianza en Él. ¿Tú has puesto tu confianza en Él? ¿Tú estás poniendo tu confianza en Él el día de hoy? Porque tenemos hoy que caminar en esa seguridad. Tenemos que caminar en esa seguridad de que Dios está ahí y que Dios está viendo lo que está pasando y que Él va a castigar a esa gente. ¿Cuándo? En el momento correcto. Porque es importante confiar en Dios, porque es importante soltar esta eh, situación que te está cargando, porque si no empezamos a caminar en rencor, empezamos a caminar en inseguridad, en falta de fe, y todo esto nos va a causar amargura. La amargura es el momento en el que estás, en el cual ya no tienes gozo, en el cual tú ya no tienes esa capacidad de sonreír, de disfrutar la vida que tienes. Y déjame decirte que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Acuérdate que los frutos no se dan, no es un regalo de Dios. El fruto es algo que produce el árbol. Acuérdate que de esta parábola que nos cuenta Jesús, que dice que ustedes son, que nosotros somos, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos son las ramas. Él es la vid, nosotros somos la rama y la rama es la que da el fruto. ¿Cómo va a dar la rama fruto si no está pegada al árbol? Entonces nosotros tenemos que estar pegados a Jesús para que entonces pueda Jesús en nosotros producir el fruto. Y el fruto es el gozo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en la gente que nos ha agredido, en la gente que nos ha lastimado, en las injusticias que hemos vivido, en cómo Dios no ha escuchado mi oración, en cómo Dios pareciera que está lejos, en cómo Dios resuelve los problemas de otros, pero a mí no me escucha. Cuando estamos caminando en eso, entonces el gozo se va de nosotros. No somos capaces de producir ese fruto, de permitirle al Espíritu Santo que produzca ese fruto en nosotros, porque estamos concentrados en todo lo malo que nos ha pasado, en todo lo malo que nos ha ido, en cómo el enemigo o mi enemigo o esta persona que me ha hecho tanto mal le va bien. Entonces nuestro corazón se empieza a amargar, nuestro corazón se empieza a llenar de amargura, nuestro corazón se empieza a olvidar de quién es Dios. Por eso es tan importante abrir nuestro corazón delante de Dios, así como lo está haciendo David. David está yendo y está entregando su corazón y le está diciendo lo que a su parecer el malvado está recibiendo. Pero David va en el versículo 12 y le dice, Señor, haz tu justicia, tú ve, tú hazlo, tú di, porque yo sé quién tú eres. Esto es lo que veo, esto es lo que yo veo, pero yo sé quién tú eres. ¿Y sabes qué? El saber de quién es Él debe de pesar muchísimo más a lo que tú ves. Por eso es que nosotros caminamos en fe, porque fe es estar y tener la seguridad de lo que no ves. Y eso que no ves es mucho más fuerte y mucho más pesado y mucho más importante de lo que sí puedes ver. Por eso es tan importante esta clase de salmos y es tan importante porque muchas veces nos identificamos, pero muchas veces nos quedamos o corremos el riesgo de quedarnos solo con lo malo y olvidar lo maravilloso que viene y es saber quién es Dios, saber en quién has puesto tu confianza.
Nosotros sabemos que Dios es fiel y muchas veces hemos probado su fidelidad. Pero déjame decirte que Dios también prueba tu y mi fidelidad. ¿Y sabes cómo la prueba? ¿Cómo es probada nuestra fidelidad? Es probada en estos momentos de dificultad, en estos momentos de tribulación, en estos momentos donde, te voy a leer el versículo 1, donde pareciera que el Señor permanece distante y callado. Mira lo que el versículo 10:1 dice: oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? David se sentía distante. David sabía que él se sentía en apuros y parecía que el Señor no contestaba a su oración. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido en apuros y cuántas veces hemos sentido que Dios no contesta tu oración? Pero ¿sabes? Es ahí donde muestras tu fidelidad. Es ahí donde Dios está probando si tú eres fiel, si tú estás con Dios por ser Dios o por lo que Dios te da. Ahí es donde nuestra fe también madura, porque una fe de niño es la fe que levanta la mano y pide a papá y papá le da. Pero ¿qué pasa cuando el niño levanta la mano y le pide a papá y papá no da? Hace berrinche. Y se enoja y se ve el niño y dice: pues ya no te voy a querer". Y muchas veces tú y yo nos comportamos como ese niño, que no recibe lo que está pidiéndole a papá y entonces se voltea y dice: pues ya no te voy a querer y ya me voy a ir. Y entonces voy a hacer y entonces voy a ir y voy a pedirle mejor a fulanito que me ayude porque tú no me ayudas. Tú y yo muchas veces nos hemos comportado como niños. Pero en estos momentos, en cuando creemos que no somos escuchados, en cuando creemos que Dios está lejos de nosotros, en cuanto creemos que las cosas se ponen difíciles y que Dios no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Y cuando volteo y veo que todos los demás, siendo malvados, reciben aquello que yo le he pedido a Dios, es cuando mi fe se pone realmente en prueba. Es cuando la fe realmente se pone y dices: voy a seguir a Dios. Porque pareciera y se pueden abrir muchas puertas falsas, se pueden abrir muchas puertas que parecieran que son más fáciles de alcanzar. Pero es importante conocer, es importante saber cómo es que nuestra fe va a ser probada, para cuando llegue ese momento sepamos cómo actuar. Y que si estás en esa prueba, que si estás ahorita en ese momento, sepas cómo es que la fe se fortalece y cómo es que la fidelidad es probada. Entonces, aprendamos el día de hoy que Dios es fiel, pero que nosotros también debemos demostrarnos fiel. El ser fiel es como en un matrimonio. En el matrimonio nos hacen recitar muchas veces estas palabras que no tenemos mucho entendimiento en ese momento, pero que en el matrimonio se van a mostrar. Cuando nos casamos decimos: yo te prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo. La fidelidad es seguir con esa persona, seguir amando a esa persona, seguir a su lado sin importar las situaciones por las que podamos pasar. No podemos abandonar al esposo porque se enfermó. No podemos abandonar al esposo porque las cosas no van bien económicamente. Nosotras como mujeres necesitamos saber que no importa si nos pasamos de kilitos, que no importa si estamos enfermas, que no importa si de repente ya no podemos cumplir con nuestras labores domésticas, que vamos a tener ahí a nuestro esposo y que nuestro esposo nos va a amar y va a seguir con nosotros. Es igual, la fidelidad en Dios debe de ser lo mismo. Por eso Dios representa a su iglesia como una esposa. Nuestra fidelidad es probada cuando Dios no contesta nuestras oraciones como nosotros creemos. Pero si seguimos caminando como en este salmo,
dice David. Y como David siguió caminando a pesar de todo lo que fue probado, a pesar de todo el tiempo que estuvo probado. David ya había recibido el llamado, David ya había sido ungido como rey, sin embargo no llegó al trono hasta muchos años después. Puede ser que tú ya hayas recibido tu llamado, puede ser que tú ya hayas sido ungida, pero no por eso quiere decir que vas a llegar al trono. Antes de llegar al trono, antes de llegar a ese lugar donde Dios tiene para nosotras, nuestra fe y nuestra fidelidad es probada. Así que si el día de hoy estás pasando por una situación así, debes de saber y debes de tener la confianza de que antes de llegar a ese lugar tienes que pasar la prueba. Pero no estás sola, estás de la mano de Dios y el Espíritu Santo es el que te lleva en este caminar. Así que confía, confía. Si esta palabra fue de bendición para ti, comparte. Puedes unirte al chat de devocional de WhatsApp buscando la liga en la cajita de información. Esto es Susie's Creations, crear para crecer en tu tiempo con Dios.